Soy María Fernanda, la ejecutiva de una multinacional textil con 50 años bien llevados. Pero antes de ser esa María Fernanda, era simplemente Mafer, la joven madre que vivía la vida con una prisa forzosa en la calurosa Venezuela. Yo nací y crecí en un país que lo tenía todo y que lo perdió todo, Venezuela. Para muchos es sinónimo de playas o de mises de belleza. Para mí, y para millones, se convirtió en sinónimo de escasez, de incertidumbre y de una pobreza que te muerde los talones. No era la que se lee en los libros, era la que se siente en el estómago vacío, la que te obliga a elegir entre un medicamento y un plato de comida, la que te arranca la dignidad poco a poco. Recuerdo esos días con una claridad dolorosa, las colas interminables por un paquete de harina, la sensación constante de que, por mucho que trabajaras, el horizonte se hacía más y más estrecho. La desesperanza no era una emoción, era el aire que respirábamos. No se trataba de ser pobre, se trataba de no tener futuro, de ver cómo la luz de tus sueños se apagaba lentamente. Yo no era una niña ingenua, era una adolescente con demasiadas responsabilidades. A los 17 años, un embarazo a temprana edad giró mi vida monumentalmente. Lo que para muchas hubiera sido una sentencia al abandono, para mí se convirtió en la chispa que encendió un fuego imparable. Me encontré de repente, siendo una joven mujer, madre soltera. Pero en mi mente no había opción para el victimismo. Había una boca pequeña que alimentar y un futuro que construir. Mi vida se convirtió en una maratón diaria, un acto de malabarismo agotador. El reloj era mi peor enemigo. Tenía que levantarme mucho antes del amanecer, dejar a mi pequeña hija al cuidado de mi madre y lanzarme a la calle, trabajar por la mañana en cualquier empleo que me diera flexibilidad para luego correr a la universidad. Estudiaba con la firme convicción de que el conocimiento era el único ascensor social que me quedaba en un país en declive. Los años de universidad fueron una verdadera épica. Estudiaba de noche con una linterna, hacía trabajos de investigación en la madrugada. Tenía que decidir a diario entre el pasaje completo para el autobús o comprar algo extra de comida para la niña. No existían los lujos, solo la supervivencia y ese amor feroz. Aún así, logré graduarme. Pero para mis 30 años, el título universitario ya no garantizaba nada en la Venezuela que se desmoronaba. La inflación se comía los salarios, la escasez paralizaba la vida y la violencia se sentía en cada esquina. La asfixia era total. Llegué a los 31 años y la decisión final se impuso con una claridad brutal. No podía ver crecer a mi hija con ese panorama. Había superado la pobreza de la rutina, pero no podía superar la pobreza de un sistema colapsado. Tenía que buscar un horizonte para mi niña. Tomar la decisión de irme fue la parte fácil. La parte difícil fue enfrentar la realidad. Salir de Venezuela es salir con una mano delante y otra detrás. Literalmente. No había ahorros, no había herencias. Había un pasaje de avión comprado con la ayuda colectiva de mi familia, un acto de fe desesperado. Pero el sacrificio más grande y doloroso fue dejar a mi hija con su abuela. Ella tenía 10 años. Hablamos por horas. Le expliqué que mamá iba a construir la base, el cimiento. Le prometí que solo sería un año para establecerme, para conseguir un trabajo estable, un lugar donde vivir y enviarle los papeles para que viniera. Fue una promesa sellada con lágrimas. Tuve que ser lo suficientemente valiente para sacrificar mi tierra y, temporalmente, mi presencia por el futuro de mi familia. Fue la única manera de ser eficiente en el caos. Tenía que ganar dinero antes de poder abrazarla de nuevo. Elegí España, un continente lejano. Mi equipaje era un compendio de sueños y miedos. Llevaba lo opuesto, unos pocos billetes escondidos en la suela de un zapato y una promesa, la de no volver hasta haber triunfado. No por orgullo, sino porque la opción de volver a esa vida simplemente no existía. Era ganar o morir en el intento y mi hija me esperaba. Al llegar, el frío no era solo climático,
Era el frío de la soledad, de la burocracia, de la barrera invisible que separa al local del inmigrante. Ese shock cultural es brutal. Pasar de un ambiente donde el calor humano es la norma a uno donde la eficiencia y la distancia son ley. Y aquí empieza el verdadero desafío, la supervivencia. Tuve que empezar desde cero, o mejor dicho, desde menos cero. No podía permitirme el lujo de fallar, no mientras mi pequeña esperaba por mí a miles de kilómetros de distancia. Mi primera lección fue que mis títulos universitarios no valían absolutamente nada. Lo único que valía era mi capacidad para moverme, para cargar, para servir. Mi primer trabajo fue en la economía sumergida, donde la ley del más fuerte es la única que aplica. Fui mesera en un pequeño café del extrarradio, sin contrato, por una paga miserable. Recuerdo las largas jornadas de 12 horas con un único descanso. Servía café tras café, sonriendo mientras pensaba, vine para sobrevivir. Y esto es sobrevivir. La humillación era constante. Una vez, un cliente me tiró unas monedas al suelo con desprecio. Tuve que agacharme y recogerlas, sintiendo cómo se me quemaba la cara mientras pensaba, esto no me define, esto es temporal, lo hago por ella. Luego pasé a ser ayudante de limpieza en un hotel de 3 estrellas. Entrar a una habitación lujosa, repleta de comodidades, con sábanas de hilo egipcio, y saber que después de limpiarla yo volvería al sillón de mi amigo o a mi pequeño rincón sin calefacción. El olor a cloro se me metía en la ropa, en el cabello, en la piel. Tenía que limpiar baños que eran más grandes que la habitación donde dormía. Aprendí la humildad con cada mancha que frotaba. Pero cada euro que ganaba no era solo dinero, era ladrillo, era el cimiento de la vida que iba a construir para mi hija y para mí. El peor momento fue cuando la nostalgia me golpeó tan fuerte que no podía respirar. Estaba fregando platos en un restaurante y escuché una canción venezolana. La voz de ese cantante me transportó a una sala de estar que ya no existía. Tuve que esconderme en el almacén por 5 minutos para llorar en silencio, secarme las lágrimas y volver al ruedo. Llorar era un lujo que no me podía permitir. El tiempo era oro, y cada minuto que pasaba era un minuto menos para estar con mi hija. Dormía en el sofá de un amigo, luego en una pensión compartida con otras 10 personas. La vida era un ciclo constante de despertarse antes del amanecer, trabajar hasta el agotamiento y soñar que el mañana sería diferente. Pero a pesar de la miseria, mi mente siempre estaba despierta. Yo no era una mesera ni una limpiadora, yo era una estratega en entrenamiento. Observaba, aprendía el idioma en la calle, entendía cómo funcionaba la gente. Esa garra venezolana, nacida de la necesidad, se convirtió en mi superpoder. No tenía miedo al esfuerzo, tenía miedo de volver a fracasar y de no poder reunirme con mi hija a tiempo. Un día, mientras estaba terminando mi turno en el café, vi el anuncio que cambió mi vida. Una de las multinacionales más grandes del mundo textil, un gigante de la moda rápida con presencia global, estaba buscando personal de apoyo logístico. El puesto era humilde, en el almacén de distribución, pero la palabra clave era oportunidad. Ofrecían contrato y seguro, algo que para mí era sinónimo de dignidad y de un futuro legal en España. Apliqué sin ninguna esperanza. Mi currículum era un mapa de supervivencia, no de experiencia corporativa. Pero en la entrevista conté mi historia, conté la verdad. No hablé de mis títulos, hablé de mi capacidad para trabajar 18 horas seguidas sin quejarme. Hablé de mi puntualidad absoluta, porque sé lo que es no tener nada y la puntualidad es la única forma de respeto que le puedo dar a una oportunidad. Y hablé de la garra que solo desarrolla quien ha perdido todo y sabe lo que cuesta recuperar un centavo. Y, para mi absoluta sorpresa, me contrataron. Entrar a esa empresa fue como entrar en un laboratorio de la NASA para un niño. Todo era nuevo, rápido, inmenso. El almacén central no era un depósito, era una orquesta perfectamente afinada. Comencé como auxiliar logístico. Mi trabajo era mover cajas, recibir pedidos, etiquetar. Eran horas de pie, cargando peso,
Pero a diferencia de mis trabajos anteriores, aquí había un sistema, una estructura. Yo era una pieza de un engranaje gigantesco y eso me fascinó. Esta empresa es un organismo vivo que respira velocidad. En el fast fashion, un día perdido es una colección perdida. Aprendí que la ropa que llega hoy a las tiendas fue diseñada hace menos de un mes y la que diseño hoy estará en las perchas en 4 semanas. Esa presión constante y ese ritmo vertiginoso me recordaron a la necesidad de moverme rápido en Venezuela, pero aquí se aplicaba a la creatividad y a la eficiencia. Mi mente, acostumbrada a la crisis, se adaptó perfectamente a la alta presión. No me limité a mover cajas, observaba los patrones. Me di cuenta de que ciertas tiendas siempre pedían las tallas equivocadas o que ciertas colecciones se retrasaban siempre por la misma causa en la cadena de suministro. Empecé a registrar esos datos en una libreta que llevaba en el bolsillo. Un día se lo mostré a mi jefe. No solo solucionó un problema, sino que lo hizo más eficiente. Mi jefe me llamó el ojo biónico y en menos de 6 meses me ascendieron a analista de inventario. Fue un cambio de pasar a usar la fuerza física a usar la mente. Tuve que aprender software de gestión de stock complejos, a manejar bases de datos. No tenía el background técnico, pero tenía el hambre de aprender. Pasaba las noches en tutoriales de YouTube traduciendo manuales técnicos. Lo que a un colega europeo le costaba 1 mes de entrenamiento, yo lo absorbía en 1 semana. ¿Por qué? Porque para ellos era un curso, para mí era mi futuro. Mi avance fue constante porque mi motor era imparable. No trabajaba por el sueldo, trabajaba por la transformación. Cuando se abrió una vacante en el área de desarrollo de producto internacional, una posición que implicaba negociar con fábricas en Asia y Europa del Este, volví a aplicar. Esta vez, mi currículum tenía 2 años de experiencia interna probada, mi idioma era fluido y mi reputación era la de una máquina de soluciones. Me enfrenté a candidatos con másters de escuelas de negocios, pero yo tenía algo que ellos no, la perspectiva de quien sabe lo que significa el costo real de una prenda de ropa, de quien ha estado en el otro lado de la cadena, limpiando baños. Gané el puesto. En 1 año y medio de mi llegada a España, con mi nuevo contrato y mi estabilidad laboral, por fin pude cumplir mi promesa. Pude iniciar el proceso de reunificación familiar y 1 par de meses después pude traer a mi hija, mi Fabiola, conmigo. Recuerdo ese día con una nitidez casi dolorosa. Estaba en el aeropuerto temblando. Había pasado de la euforia a un terror silencioso. ¿Me recordaría? ¿Me perdonaría por la ausencia? Cuando la vi salir por la puerta de llegadas internacionales, mi corazón se detuvo. Estaba más alta. Su rostro ya no era el de una niña, sino el de una preadolescente seria y cautelosa. Su abuela, mi madre, venía tomada de su mano. Al verme, su carita se iluminó con una luz que creí haber extinguido. Corrió a mis brazos con una fuerza que me tumbó. En ese abrazo no hubo palabras. En ese abrazo se borró el dolor del sofá, el olor a cloro y las lágrimas en el almacén. Ese día, mi vida realmente comenzó. Pero el amor no borra el trauma. La adaptación de mi hija fue difícil. Había pasado de la sobreprotección y el cariño constante de su abuela, con el ritmo caótico pero familiar de Venezuela, a la eficiencia fría y la distancia cultural de una gran ciudad europea. Llegó con miedos silenciosos, el miedo a que yo me fuera otra vez, el miedo a hablar un acento que la hacía diferente, el miedo a que volviéramos a la escasez. Tuve que ser paciente, el doble de paciente de lo que había sido para mí misma. Ella no entendía por qué su mamá, que había sido estudiante universitaria, ahora movía cajas en un almacén. Yo le enseñé la palabra clave, cimiento. Le expliqué que cada caja, cada hora extra, era el ladrillo de la casa que íbamos a construir juntas. Con los meses, el amor constante y la estabilidad económica que le ofrecía mi nuevo trabajo la fueron curando. Verla ir a un colegio seguro, con libros nuevos,
y meriendas que yo podía costear sin agonía era mi verdadero ascenso. 2 años después de mi primer ascenso, se abrió una vacante en el área de desarrollo de producto internacional. Volví a aplicar. Esta vez, mi currículum tenía 2 años de experiencia interna probada. Mi idioma era fluido y mi reputación era la de una máquina de soluciones. Gané el puesto. El ascenso fue la validación de que, incluso con la humildad de mis orígenes y la interrupción de mi carrera, la disciplina y el hambre siempre ganan. Hoy, con 50 años, soy parte del equipo directivo que gestiona la cadena de suministro y el desarrollo de nuevos mercados. Me encargo de la logística de expansión, abriendo nuevas rutas de distribución y asegurando que millones de prendas lleguen a tiempo a los 5 continentes. Viajo por el mundo, negocio con líderes de la industria, tomo decisiones que afectan a miles de personas. Piénsalo, una madre soltera de Venezuela que limpiaba baños para sobrevivir es ahora una ejecutiva en la industria de la moda europea. No es una historia de Cenicienta, es una historia de lucha y superación. Pero la bendición de la que hablo no se limita a la oficina. La vida, al fin, me ha recompensado con algo que siempre anhelé, la estabilidad familiar. Mi hija, mi única hija, la razón de mi viaje, es una mujer hecha y derecha, triunfando aquí conmigo. No tuve más hijos. La idea de traer otra vida a un mundo donde yo no podía garantizar la comida diaria era un horror demasiado grande. El miedo, esa miseria que se te mete en los huesos, me persiguió por años como una sombra. A pesar de mi éxito financiero, vivía con una angustia silenciosa. Siempre compraba de más, por el pánico a la escasez. Revisaba las cuentas bancarias a diario, por el terror a que, de un momento a otro, la inflación se lo comiera todo. La pobreza dejó de ser una condición para convertirse en un trauma psicológico. Tuve que buscar ayuda. Fueron años de terapia con psicólogos. Tuve que deconstruir ese miedo constante a perderlo todo otra vez. Me enseñaron que la abundancia no se mide solo en dinero, sino en la paz mental que te da saber que tienes las herramientas para volver a empezar, que mi valor no residía en las cajas que movía, sino en la mente estratégica que las gestionaba. Hoy puedo decir que soy una mujer sin miedo a vivir. La elección de no ser una víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de mi propio destino, me ha liberado. Miro hacia atrás y veo esa chica flaca, con el olor a cloro y a café quemado, la que lloraba en el almacén de platos, y le doy las gracias. Gracias por haber sido lo suficientemente valiente para saltar. Hoy tengo una vida que solo puedo describir como bendecida. Tengo estabilidad, tengo la capacidad de ayudar a mi familia a tener una vida digna y tengo algo invaluable, paz mental. Sé que la tormenta pasó. El camino fue largo, doloroso y humillante a ratos, pero cada paso valió la pena. Si estás escuchando esto y te sientes atrapado, si el horizonte parece cerrado, recuerda mi historia. La pobreza es un estado. La desesperanza es una elección. El coraje es la moneda que se necesita para pagar el viaje. Y una vez que comienzas a caminar, solo tienes que seguir. Porque no se trata de dónde vienes, sino de dónde eliges ir. Si te sientes identificado de alguna manera con esta historia o simplemente te ha gustado, déjame en los comentarios que te ha ayudado a seguir adelante en momentos difíciles. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Gracias por estar. Hasta la próxima.